El fascinante antiguo Egipto, pirámides que desafían el tiempo, misterios escritos en jeroglíficos hace miles de años, un río que moldeó el destino de toda una civilización. El antiguo Egipto no es solo una página en la historia, es la cuna de mitos, descubrimientos y enigmas que aún hoy fascinan a la humanidad. Además de sus imponentes construcciones, el antiguo Egipto es el origen de algunas de las mayores innovaciones de la humanidad. Fue allí donde surgieron los primeros intentos de medicina organizada, con textos como el Papiro de Ebers, que detalla tratamientos para enfermedades y cirugías avanzadas para la época. Los egipcios también dominaron la irrigación, creando canales que transformaron tierras áridas en un oasis agrícola, consolidando a Egipto como el granero del mundo antiguo. Cuando hablamos del antiguo Egipto, no podemos ignorar su contribución al arte y a la arquitectura, que establecieron estándares que resuenan hasta hoy. La escultura egipcia, por ejemplo, no solo era estética, sino también cargada de un simbolismo profundo. Estatuas de faraones y dioses, con sus rostros serenos y posturas rígidas, eran creadas para expresar eternidad y divinidad. Cada detalle, desde el material utilizado hasta el tamaño de las obras, era planificado para reflejar el papel sagrado de estas figuras en la sociedad. Estas esculturas eran más que arte, eran manifestaciones de poder y espiritualidad que ayudaban a consolidar el orden social. Además, los egipcios creían que las estatuas podían albergar el espíritu de una persona o divinidad. Por ello, muchas eran colocadas en tumbas o templos, acompañadas de inscripciones mágicas que garantizaban protección o renacimiento. Esta creencia refleja la visión cíclica que los egipcios tenían del tiempo y de la vida, donde la muerte y el renacimiento eran partes interconectadas de un mismo ciclo eterno. Egipto era, así, una civilización profundamente conectada con el concepto de eternidad. No fue solo la agricultura la que prosperó a orillas del Nilo. La creación de un calendario basado en los ciclos del río fue uno de los mayores logros de Egipto. Este calendario, dividido en 3 estaciones, inundación, siembra y cosecha, era esencial para la organización de la sociedad e influyó en el desarrollo de calendarios en otras civilizaciones antiguas. La precisión del sistema egipcio muestra lo conectados que estaban con su entorno y cómo transformaron ese conocimiento en una ventaja única. ¿Te has preguntado cómo una civilización tan antigua logró construir monumentos que desafían incluso nuestra tecnología moderna? ¿O por qué las historias de faraones, dioses y templos siguen vivas hasta hoy, inspirando libros, películas e incluso teorías conspirativas? Hoy emprendamos un viaje en el tiempo para explorar la historia completa del antiguo Egipto, desde su fundación hasta su declive. Si ves hasta el final, entenderás por qué el antiguo Egipto es considerado una de las mayores civilizaciones de todos los tiempos. Vamos a desentrañar sus secretos, descubrir cómo vivió esta gente y qué podemos aprender de ellos hasta hoy. El nacimiento de una civilización, el río Nilo y los primeros pueblos. Todo comienza con el Nilo. Este majestuoso río, con más de 6.600 kilómetros, no era solo una fuente de agua, sino el corazón palpitante que dio vida a Egipto. Los primeros pueblos que llegaron aquí, hace más de 5.000 años, entendieron que sin el Nilo, nada sería posible. Imagina vivir en un desierto inmenso, sin saber cuándo sería la próxima lluvia. Pero allí, el Nilo transformaba lo imposible en realidad. Cada año, sus crecidas traían un suelo fértil para sembrar. Así fue como surgieron los primeros poblados y con el tiempo, estos pequeños asentamientos se unieron, formando el primer gran reino, Egipto. El Nilo no solo moldeó a Egipto físicamente, sino también espiritualmente.
Para los egipcios, el río era visto como una manifestación divina, asociado con el dios Hapi, que simbolizaba la fertilidad y la abundancia. Esta reverencia se reflejaba en los festivales anuales celebrados durante la inundación, que garantizaban las cosechas y el sustento de toda la nación. Sin el equilibrio proporcionado por el Nilo, Egipto jamás se habría erigido como la potencia que conocemos. El Nilo también daba forma al calendario agrícola, dividiendo el año en 3 estaciones principales: Akhet, inundación; Peret, siembra; y Shemu, cosecha. Este ciclo natural era tan importante que se convirtió en la base de su calendario civil, que con 365 días era increíblemente similar al que usamos hoy. Esta precisión temporal permitió a los egipcios planificar su economía y expandir su territorio. Además, la fauna y la flora del Nilo proporcionaban los recursos necesarios para la supervivencia. Los papiros, utilizados para crear uno de los primeros materiales de escritura, se recolectaban a lo largo de las riberas del río. Las palmeras ofrecían madera para embarcaciones, mientras que el río abundaba en peces y aves, garantizando una dieta rica para todas las clases sociales. Esta abundancia natural fue esencial para transformar a Egipto en una potencia. Los primeros egipcios no solo adaptaron sus vidas al ritmo del río, sino que también crearon mitos para explicarlo. Las crecidas anuales eran vistas como un regalo divino, vinculado al renacimiento de Osiris, el dios de la vegetación y la fertilidad. Esta conexión espiritual con la naturaleza no solo alimentaba su fe, sino que también reforzaba la cohesión social, uniendo al pueblo en torno a una visión compartida del cosmos. Este equilibrio entre lo práctico y lo sagrado fue uno de los mayores logros de Egipto. Otro punto crucial en el desarrollo de Egipto fue la creación de tecnologías avanzadas para el manejo del agua. Sistemas de canales y reservorios permitían que las comunidades almacenaran agua para épocas de sequía, mientras que diques controlaban las crecidas. Estas innovaciones eran tan importantes que ingenieros y trabajadores especializados formaban uno de los grupos más valorados de la sociedad. Esta relación armoniosa con el entorno fue esencial para convertir a Egipto en una de las civilizaciones más resilientes del mundo antiguo. Pero, ¿por qué Egipto logró prosperar mientras otras civilizaciones sucumbieron? ¿Cuál fue el secreto de su éxito? La respuesta está en la unión de tecnología, religión y una visión colectiva de grandeza. El ascenso de los faraones, el poder divino y las primeras dinastías. A medida que los primeros reinos de Egipto se unificaban, surgió una figura que cambiaría el curso de la historia: el faraón. No era solo un líder político, sino el vínculo entre los dioses y los hombres. Gobernar Egipto no era solo un derecho, sino un deber sagrado. Visualiza un paisaje marcado por templos monumentales y obeliscos que apuntan hacia los cielos. Estos símbolos eran más que construcciones, eran declaraciones de poder y fe. El misterio de los colosos de Memnón. Los colosos de Memnón, 2 estatuas gigantescas que custodian las ruinas del templo mortuorio de Amenhotep III, son uno de los misterios más intrigantes de Egipto. Con casi 18 metros de altura, estas estatuas han resistido el paso del tiempo y las inundaciones, pero lo que realmente las hace especiales es el fenómeno acústico registrado en el pasado. Durante la antigüedad, los colosos emitían un sonido melódico al amanecer, que se atribuía al canto del héroe mítico Memnón. Estudios modernos sugieren que el sonido podría haber sido causado por variaciones de temperatura y humedad, pero los colosos siguen fascinando a visitantes y estudiosos hasta hoy. Todo comenzó con el faraón Narmer, el unificador del Alto y el Bajo Egipto, alrededor del año 3100 a.C. Con su corona doble representaba la fusión de 2 mundos. Pero,
¿Qué significaba ser faraón? Era cargar con el peso de la eternidad. Las dinastías construyeron una máquina de poder y prosperidad tan impresionante que hasta hoy los arqueólogos intentan comprender cómo funcionaba. Estas dinastías no solo consolidaron el poder político, sino que también crearon un sistema de administración altamente centralizado. Los visires, una especie de primeros ministros, eran responsables de supervisar desde las construcciones monumentales hasta los impuestos, asegurando que toda la riqueza fluyera hacia las arcas del faraón. Además, los escribas registraban cada detalle de la vida en Egipto, dejando para nosotros una ventana única para comprender esta civilización. Además de los visires y escribas, el gobierno del faraón se sostenía en una compleja jerarquía de oficiales y sacerdotes. Cada templo funcionaba como una miniatura del Estado, empleando a miles de trabajadores para mantener los rituales religiosos y administrar las tierras que pertenecían a los dioses. Estos templos no eran solo lugares de culto, sino también centros económicos y culturales que controlaban grandes extensiones de tierra, recursos e influencia política. Los faraones también eran maestros de la diplomacia. Durante el Imperio Nuevo establecieron alianzas con reinos vecinos mediante matrimonios reales y el comercio. Objetos preciosos como ébano, oro y especias circulaban entre Egipto y otras potencias de la época, como Mesopotamia y el reino de Kush. Estas relaciones no solo enriquecieron a Egipto, sino que también fortalecieron su posición como líder del mundo antiguo. La expansión del Imperio Nuevo. Durante el Imperio Nuevo, Egipto alcanzó la cúspide de su poder territorial. Bajo faraones como Tutmosis III y Ramsés II, las fronteras del imperio se extendieron hasta Nubia al sur y el Levante al norte. Estas conquistas fueron acompañadas por un florecimiento cultural, con la construcción de templos majestuosos como Abu Simbel. Ramsés II, en particular, es recordado por sus campañas militares y su tratado de paz con los hititas, considerado el primer tratado diplomático de la historia. Este periodo no solo consolidó a Egipto como una potencia militar, sino también como un centro cultural y espiritual del mundo antiguo. Ramsés II, el gran constructor Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande, es ampliamente considerado uno de los mayores faraones de Egipto. Reinó durante más de 66 años, dejando un legado de grandiosas realizaciones arquitectónicas como los templos de Abu Simbel y el complejo de Karnak. Ramsés también lideró batallas épicas, como la batalla de Kadesh contra los hititas, que resultó en el primer tratado de paz documentado de la historia. Además de su habilidad como guerrero y constructor, Ramsés era conocido por su capacidad de propaganda, erigiendo estatuas colosales de sí mismo por todo Egipto para consolidar su estatus como gobernante divino. El poder faraónico no se limitaba a Egipto. Las primeras dinastías expandieron sus fronteras para controlar rutas comerciales esenciales que garantizaban el flujo de bienes preciosos, como oro, lapislázuli e incienso. Estas riquezas no solo sostenían la economía, sino también los proyectos monumentales, como la construcción de templos y tumbas. Al mismo tiempo, estas conexiones comerciales ayudaron a diseminar elementos de la cultura egipcia hacia regiones lejanas, convirtiendo a Egipto en un centro de influencia en el mundo antiguo. La divinización del faraón era un aspecto que iba más allá del simbolismo. Durante ceremonias importantes, como la coronación, el faraón era reconocido oficialmente como una encarnación de Horus, el dios halcón, y un vínculo directo con los cielos. Estos rituales incluían procesiones elaboradas y la consagración en templos sagrados, fortaleciendo aún más el vínculo entre religión y política. La legitimidad del poder del faraón dependía de estas prácticas que garantizaban tanto el orden divino como la estabilidad social.
¿Alguna vez te has preguntado cómo una civilización que dependía de herramientas simples logró crear una de las mayores arquitecturas de la humanidad? La respuesta está en los faraones, que inspiraron a un pueblo a soñar en grande y lograr lo imposible. El clímax del Egipto antiguo, las grandes pirámides y el avance de la ciencia. Es imposible hablar de Egipto sin mencionar las pirámides. Estos monumentos colosales que desafían la lógica fueron construidos no solo como tumbas, sino como puentes hacia la eternidad. La mayor de ellas, la Gran Pirámide de Giza, fue erigida durante el reinado de Keops, alrededor del año 2500 a.C., y es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún existe. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo movieron bloques de piedra de más de 2 toneladas sin tecnología moderna? Nuevos estudios sugieren que el secreto podría estar en rampas ingeniosas, fuerza humana organizada y, por supuesto, en el liderazgo visionario de sus faraones. Sin embargo, las pirámides no eran solo monumentos. Guardaban historias de amor, traición y ambición. Cada bloque de piedra nos cuenta un poco sobre cómo Egipto lideró avances en astronomía, matemáticas e ingeniería, el libro de los muertos y el concepto de inmortalidad. El libro de los muertos es una de las obras más fascinantes del antiguo Egipto, una colección de textos funerarios diseñados para guiar a los muertos en su viaje hacia la vida después de la muerte. Estos textos, inscritos en papiros y en las paredes de las tumbas, incluyen conjuros, oraciones e instrucciones detalladas para superar los desafíos del más allá. El concepto de inmortalidad estaba profundamente arraigado en la cultura egipcia, y la preparación para la vida después de la muerte era una prioridad tanto para los faraones como para los ciudadanos comunes. Esta búsqueda de la eternidad es un testimonio del optimismo y la espiritualidad de los egipcios, quienes creían en la renovación continua de la vida. Era una auténtica era dorada. Uno de los grandes secretos de las pirámides radica en la alineación precisa de sus estructuras con los astros. Estudios muestran que la Gran Pirámide de Giza está orientada casi perfectamente hacia los puntos cardinales, un logro que solo sería posible con un conocimiento avanzado de astronomía. Además, herramientas como el Merkhet, un tipo de reloj estelar, se utilizaban para medir el tiempo y prever las crecidas del Nilo, convirtiendo a Egipto en una potencia científica del mundo antiguo. La construcción de las pirámides no solo era un logro arquitectónico, sino también un espectáculo social. Cientos de miles de trabajadores eran movilizados para estas construcciones, y estudios recientes demuestran que estos trabajadores vivían en ciudades planificadas, con acceso a alimentos de calidad, cuidados médicos e incluso cerveza. Lejos de la imagen de esclavitud perpetuada por algunos mitos, la construcción de las pirámides era un proyecto nacional que unía a la población en torno a un objetivo común: el avance médico en Egipto. Otro aspecto fascinante del apogeo de Egipto es el avance en la medicina. Los egipcios desarrollaron técnicas como suturas y prótesis rudimentarias, y sus médicos eran solicitados por otras naciones debido a su habilidad. La medicina egipcia estaba profundamente conectada con la religión, y muchos tratamientos incluían rituales y oraciones, mostrando cómo la ciencia y la espiritualidad se entrelazaban en la vida cotidiana. Conexión con el cosmos. Además de su dominio técnico, los egipcios también eran profundos observadores del universo. Las pirámides estaban diseñadas para alinearse con constelaciones específicas, como Orión, que ellos creían representaba a Osiris. Esta conexión con los astros reflejaba una visión del mundo donde vida, muerte y cosmos estaban íntimamente ligados. Akenatón y Nefertiti,
La revolución religiosa. Akenatón, anteriormente conocido como Amenhotep IV, intentó reformular por completo la religión egipcia, introduciendo el culto exclusivo a Atón, el disco solar. Este cambio radical transformó no solo la vida religiosa, sino también la política y el arte de Egipto. Junto a su reina, Nefertiti, estableció la nueva capital en Amarna, donde surgieron templos abiertos al cielo y representaciones artísticas más naturalistas. A pesar de sus esfuerzos, la revolución de Akenatón fue efímera, y tras su muerte, Egipto restauró rápidamente su antiguo panteón de dioses, borrando deliberadamente muchos registros de su reinado. Este nivel de planificación, que requería no solo mano de obra, sino también conocimientos matemáticos avanzados, convierte a Egipto en una civilización adelantada a su tiempo. Construcciones monumentales y avances científicos. Además de las pirámides, otras construcciones monumentales como los templos de Karnak y Luxor ejemplifican la genialidad arquitectónica de los egipcios. Estos complejos no eran solo lugares de adoración, sino también centros de aprendizaje e innovación. La ciencia egipcia avanzó en estos espacios, abarcando desde estudios sobre astronomía hasta experimentos médicos documentados en papiros, que posteriormente influirían en otras culturas como la griega y la romana. ¿Has pensado en visitar Giza? Imagínate estar frente a algo que ha sido testigo de más de 4.500 años de historia. Las tumbas del Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes, ubicado en la orilla occidental de Luxor, es uno de los mayores tesoros arqueológicos de Egipto. Durante el Imperio Nuevo, faraones y nobles construyeron tumbas elaboradas en este valle, creyendo que garantizarían su inmortalidad. Cada tumba estaba decorada con escenas del Libro de los Muertos y otras escrituras sagradas diseñadas para proteger al difunto en el más allá. Entre las tumbas más famosas se encuentran las de Tutankamón y Ramsés II, que revelaron deslumbrantes artefactos y ofrecen una visión de la sofisticación cultural de Egipto. Hasta hoy, el Valle de los Reyes es una fuente inagotable de descubrimientos arqueológicos y misterios no resueltos. ¿Qué sentiríamos al tocar estas piedras que han resistido al tiempo? La vida cotidiana en el antiguo Egipto, entre dioses y humanos. Mientras los faraones eran adorados como dioses, el pueblo vivía una rutina tan rica como fascinante. Artesanos, campesinos y escribas formaban la base de una sociedad increíblemente organizada. La religión estaba presente en todos los aspectos de la vida, desde el amanecer hasta el anochecer. La influencia de los dioses en la vida cotidiana. Los dioses desempeñaban un papel central en la vida de los egipcios. Cada ciudad tenía su propio dios patrón, y los templos dedicados a estas deidades eran frecuentemente el corazón económico y espiritual de la comunidad. Los rituales diarios en los templos, realizados por sacerdotes, aseguraban la armonía entre el mundo humano y el divino. Además, los egipcios creían que los dioses intervenían directamente en sus vidas, desde garantizar buenas cosechas hasta proteger contra enfermedades. Amuletos con formas de deidades, como el ojo de Horus o el escarabajo, eran utilizados como protección contra el mal y simbolizaban esperanza y renovación. Imagínate despertar antes de que saliera el sol, preparar ofrendas para Isis u Osiris, y luego ir a los campos, confiando en que el Nilo traería una buena cosecha. Las mujeres tenían derechos que muchas culturas solo reconocerían miles de años después, como el derecho a poseer tierras y participar en negocios. Curiosamente, mujeres como Hatshepsut llegaron a ocupar el trono de Faraón, desafiando las normas patriarcales de la época. Durante su reinado, Egipto floreció económicamente,
con expediciones comerciales a regiones distantes como Punt, de donde traían oro, incienso y ébano. Hatshepsut y su legado Hatshepsut no fue solo una líder, sino también una visionaria que desafió las normas de su época. Su templo funerario en Deir el-Bahari es uno de los mayores ejemplos de su habilidad para combinar arquitectura innovadora con simbolismo religioso. Este templo, incrustado en las montañas de Tebas, fue diseñado para honrar al dios Amón-Ra y eternizar su memoria como faraón. Para consolidar su poder en una sociedad patriarcal, Hatshepsut a menudo fue representada en estatuas con barba ceremonial y atributos masculinos, demostrando cómo su liderazgo trascendió las barreras de género. Esa igualdad relativa también se extendía a la educación, donde los jóvenes, independientemente de su género, podían ser formados como escribas, una posición de prestigio en la sociedad egipcia. La vida en Egipto también estaba marcada por un profundo sentido de comunidad. En las aldeas, los vecinos se ayudaban mutuamente durante las cosechas y en los momentos de festividades. Estas celebraciones, como el Opet en Tebas, unían al pueblo en una demostración de fe y alegría. Los festivales religiosos incluían procesiones de barcas sagradas, banquetes y música, con instrumentos como arpas, flautas y tambores, desempeñando un papel central en la vida cultural de Egipto. El entretenimiento también formaba parte de la vida cotidiana. Los juegos de mesa, como el Senet, eran populares entre todas las clases sociales, y las competiciones de tiro con arco o remo mostraban la pasión de los egipcios por los desafíos físicos. Estas actividades reflejan una sociedad rica, no solo en recursos, sino también en experiencias culturales que unían al pueblo. La alimentación en Egipto también reflejaba su relación con el Nilo. Los panes hechos de trigo y cebada eran la base de la dieta, complementados por pescados frescos, frutas como dátiles e higos, y una amplia variedad de vegetales. La cerveza, consumida por todas las clases sociales, se producía a gran escala y se consideraba un regalo de los dioses. Los festivales religiosos a menudo incluían banquetes, donde los alimentos se ofrecían primero a las deidades y luego se compartían entre los participantes, fortaleciendo el sentido de comunidad. ¿Y los jeroglíficos? Estas letras tan enigmáticas eran la clave para preservar el conocimiento de Egipto, desde registros de impuestos hasta poemas sagrados. Gracias a ellos, hoy sabemos tanto sobre esta civilización. La piedra de Rosetta, descifrando el pasado. La piedra de Rosetta, descubierta en 1799 durante la campaña napoleónica en Egipto, fue la clave para descifrar los misterios de los jeroglíficos. Este artefacto, inscrito en 3 lenguas, jeroglíficos, demótico y griego, permitió a estudiosos como Jean-François Champollion descifrar la escritura egipcia. Antes de este descubrimiento, el conocimiento sobre la lengua y la cultura egipcia había estado perdido por siglos. La decodificación de la piedra de Rosetta fue un hito en la egiptología, permitiendo que historias, rituales y documentos administrativos fueran recuperados, revelando detalles fascinantes sobre la vida en el antiguo Egipto. La educación era altamente valorada en Egipto, especialmente entre los escribas. Ser un escriba no solo era una profesión, sino una posición de prestigio y poder. Muchos jóvenes aspiraban a esta carrera, pues garantizaba una vida de privilegios, como evitar los trabajos manuales. Los escribas registraban todo, desde decretos reales hasta poemas religiosos. Lo más impresionante es que muchos de estos textos han sobrevivido, permitiéndonos acceder directamente a las voces del pasado. El declive y el legado del antiguo Egipto. Como toda gran civilización, Egipto también enfrentó su declive.
Invasiones, cambios climáticos y conflictos internos debilitaron su poder. Alejandro Magno trajo consigo la cultura helénica y Roma consolidó el fin de un imperio que duró más de 3000 años. Sin embargo, Egipto nunca desapareció. Sus ideas, sus historias y sus monumentos siguen vivos. Hoy, al contemplar las pirámides o descifrar sus textos, entendemos que el antiguo Egipto nos dejó algo eterno, la inspiración para soñar en grande y crear algo que resista al tiempo. Además de su herencia arquitectónica, Egipto influyó profundamente en las culturas que lo sucedieron. Los griegos, fascinados por la sabiduría egipcia, incorporaron elementos de la religión y la ciencia de Egipto, mientras que Roma adoptó muchas de sus prácticas administrativas. Incluso hoy, el fascinante legado de Egipto moldea disciplinas como la arqueología y la egiptología, conectando el pasado con el presente. Cleopatra, el fin de una era. Cleopatra VII, la última gobernante de Egipto, es una de las figuras más icónicas de la historia. Conocida por su inteligencia, carisma y habilidad diplomática, Cleopatra luchó por mantener la independencia de Egipto en medio de la expansión del Imperio Romano. Su alianza con Julio César y posteriormente con Marco Antonio marcó su intento de fortalecer políticamente a Egipto. Sin embargo, su derrota en la batalla de Accio y su trágica muerte pusieron fin a una era de más de 3000 años de soberanía egipcia, resultando en la anexión del país por Roma. Cleopatra no solo simboliza el fin del antiguo Egipto, sino también la fuerza de una mujer que desafió su tiempo. A pesar de su declive político, Egipto permaneció como una inspiración para logros culturales e intelectuales. El renacimiento del interés por Egipto en la era moderna, conocido como egiptomanía, ha generado descubrimientos extraordinarios. Tutankamón y la maldición de los faraones. Uno de los descubrimientos más famosos fue la tumba de Tutankamón, encontrada intacta en 1922 por Howard Carter. Aunque Tutankamón murió joven y su reinado fue breve, el esplendor de su tumba capturó la imaginación del mundo. Entre los tesoros hallados destaca una máscara funeraria de oro que se convirtió en uno de los símbolos más icónicos del antiguo Egipto. Su descubrimiento también dio lugar a la llamada maldición de los faraones, una creencia popular alimentada por muertes misteriosas asociadas a la apertura de su tumba, como la de Lord Carnarvon, el financiador de la expedición. Aunque desacreditada por los científicos, esta narrativa contribuyó al fascinante aura del antiguo Egipto. El simbolismo egipcio y las historias de sus faraones han trascendido el tiempo, dejando un legado que sigue vivo en la imaginación colectiva de la humanidad. Si te ha fascinado esta historia, no olvides dejar un me gusta y compartir este video con quienes también aman la historia. Comenta aquí abajo qué parte de la historia de Egipto te impresionó más. Y suscríbete al canal para no perderte los próximos documentales. Hasta la próxima exploración.